Hoy se cumple un año de la muerte de Hugo Chávez, quien fuera presidente de Venezuela. El presidente Chávez falleció como consecuencia de un cáncer. Desde el pasado 14 de abril, cuando hubo elecciones presidenciales en ese país, elecciones polémicas, pero elecciones, el presidente es Nicolás Maduro. La situación en Venezuela desde entonces es grave, por lo menos en apariencia. Hay manifestaciones de protesta muy serias contra Nicolás Maduro, hay manifestaciones en apoyo del presidente Maduro. La inflación es altísima, ha habido momentos en que es difícil comprar papel higiénico en ciudades venezolanas. La tasa de homicidios es muy alta, está en 24.000 homicidios aproximadamente, según datos del Observatorio de la Violencia. Pero por otro lado, hay que reconocer que durante el gobierno de Chávez, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, hubo una reducción de la pobreza del 50% al 25%. El Banco Mundial le reconocía al presidente Chávez algunos logros. Hay problemas con la libertad de expresión, este canal no se puede ver en Venezuela, por ejemplo. ¿Fue bueno o malo Chávez para Venezuela? Y yo sé que decirlo esto en una respuesta de un minuto es pretencioso, pero es un tema que hay que tocar. ¿Fue bueno o fue malo Chávez para Venezuela? Yo creo que Chávez fue una consecuencia natural de un proceso de largo declive que venía experimentando Venezuela desde finales de los 70. Recordamos que en su momento Venezuela fue el país más rico de Sudamérica, fue la única democracia sudamericana en una región llena de dictaduras militares, un país que atrajo muchísimos inmigrantes. Sin embargo, a partir de la nacionalización del petróleo a finales de los 70, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, vemos que Venezuela empieza a experimentar un serio deterioro institucional, sus instituciones democráticas empiezan a ver serios retrocesos. Llega el Caracazo, que hace poco se cumplió los 20 años, en 1989, luego el golpe de Chávez en 1992, y bueno, la consecuencia eventual de la llegada de un líder populista como Chávez, que acumuló poder como ningún otro y que se consolidó como la figura más fuerte en la historia venezolana, quizá después de Simón Bolívar. Ha sido 14 años en donde tal vez el mayor legado ha sido la fragmentación de la sociedad venezolana, esta polarización entre los partidarios de Chávez, la gente que se autodescribe como chavistas y los opositores, gente que no se habla, y es una polarización que durará muchísimos años en poder sanarse. Efectivamente, los indicadores sociales muestran que la pobreza cayó. Sin embargo, los logros sociales no son sostenibles precisamente por el desastre económico que ha heredado el presidente Chávez, y eventualmente este desastre económico ya estamos viendo cómo se está traduciendo en alta inflación, en escasez, que hará que esos logros sociales que han sido muy superficiales no vayan a ser más bien revertidos. Xavier Vila. Su pregunta obliga mucho. Pero yo le diría que no ha sido bueno para el país, porque cuando un presidente gobierna un país donde un grupo importante de gente lo pasa tan mal como lo están pasando muchos venezolanos, eso ya convierte a ese presidente y sus políticas en un problema. ¿Qué ocurre? Que la oposición ha fracasado estrepitosamente. Yo le diría que la oposición venezolana estos días, sobre todo estas últimas semanas, ha fortalecido al régimen de una manera tremenda, porque, sinceramente, a mí me da la impresión desde la distancia que Maduro es una muy mala copia de Chávez. Es decir, que continúa sus políticas, pero haciéndolo mucho peor. Es el mismo populismo, pero con distinto acento, y eso no satisface las necesidades de la gente, que sigue teniendo muchos problemas, y eso es cierto, y esa es una realidad política indiscutible, pero no funciona tampoco la oposición. Dice hoy en una columna en el diario El País de Madrid, Joaquín Villalobos, que fuera uno de los líderes de la guerrilla en El Salvador y que después estuvo como profesor e investigador en la Universidad de Oxford, que Nicolás Maduro es un pésimo gobernante, pero que la oposición debería convertirse en mayoría para lograr sacar adelante sus tesis, que ese es el reto de la oposición, y que el problema de la oposición es que no ha logrado convertirse en mayoría. ¿Qué opina usted de ese punto de vista? Pues que coincido perfectamente, yo creo que tiene razón. Es decir, que la oposición venezolana ha fracasado. Yo creo que esto lo podemos decir alto y claro. Es decir, que no tiene un proyecto político unificado suficientemente fuerte para convencer a una mayoría de venezolanos de que es necesario cambiar, porque es que ustedes no pueden comprar papel higiénico. Es que esto es así de grave. Esta es la situación económica. Hay regiones zonas en Venezuela como la provincia de Valencia donde está muriendo gente. La represión es dura. Esto es propio de dictaduras. Pero si aún con estos elementos encima de la mesa la oposición no es capaz de unirse, nos demuestra que lo que quiere la oposición es poder político, es tocar poder, no quiere el bienestar de la gente, con lo que estamos en un distinto tipo de populismo tan malo
como el de ahora Maduro y antes Chávez, con lo que es una muy mala situación para el país, la verdad. Munillas. Yo no creo en esa forma de simplificar la oposición como si la oposición fuera algo completamente homogéneo, por definición, No, en ninguna parte. no La lo es, no lo oposición es. en Venezuela y en todos los países es una sumatoria de descontentos de todas las diferentes niveles sociales y económicos y los une realmente poco más el interés de cambiar de líder. Y en el caso de Maduro, me parece al contrario, que en las últimas semanas la oposición ha tomado una voz que no tuvo sino desde que pasaron las últimas elecciones donde fue derrotado Capriles, y se ha reactivado este interés de realmente descubrir a Maduro como el causante y el chavismo y el legado del chavismo como el causante de los males económicos de Venezuela, y no solamente culpar esta cantidad de enemigos externos. Lo que pasa es que yo creo que todos se equivocaron los que vaticinaron hace un año que el chavismo iba a morir sin Chávez, porque está comprobado que está vivo y coleando y cojeando quizás con Maduro. Y también se equivocaron los que vaticinaron que la oposición iba a desaparecer después de las elecciones. Lo que pasa es que la oposición se ha transformado y no hemos visto el final de esta historia. Pero eso no es una oposición seria, no es una oposición yo creo que es que no, tampoco podemos decir que la oposición ha fallado en ser mayoría. Cuando usted tiene un país donde no hay elecciones justas ni libres, como las que vimos y las hemos visto en repetidas ocasiones en Venezuela, pero particularmente la de hace un año, donde hay serios indicios de que hubo un fraude electoral, en donde, por ejemplo, tenés un registro electoral que no ha sido auditado muchos años y que contiene muchísimas irregularidades, como el hecho de que varios estados, más de una docena de estados venezolanos tienen más electores que habitantes, 2 millones de personas que viven en una misma dirección según el mismo... a mí, quiero decir, no es tan fácil como decir que la oposición ha fracasado en ser mayoría. Ciertamente el proyecto político chavista cuenta con un amplio apoyo popular que se ha venido erosionando conforme la economía y las condiciones de vida han venido cayendo. Sin embargo, creo yo que tampoco podemos culpar a la oposición por jugar las reglas del juego en un país en donde las reglas del juego están muy sesgadas a favor del gobierno.